Hay una regla que nosotros, los astronautas, debemos seguir. No hablamos de la primera Estación Espacial Internacional. La gente olvida que una de las primeras cualidades que la NASA tiene en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos es la capacidad de obedecer órdenes. Es mejor que no sepas lo que les pasa a los astronautas que no lo hacen. Pero, por el bien de todos, debemos decir la verdad. El público debe saber lo que realmente hacen aquí. Ese debería haber sido el mejor momento de mi vida. El momento para el que me había preparado desde niño. Y ahora, mientras escribo esto, es el último recuerdo que elijo conservar en mi memoria. Todavía lo recuerdo todo con mucha claridad. La vista desde el transbordador cuando nos acercábamos a la Estación Espacial Internacional 2. Fue el segundo espectáculo más impresionante de mi vida, solo superado por la primera vez que vi la Tierra desde la órbita. Desde niño quería ser astronauta. Crecí en el condado de Columbia. Mi padre trabajaba en la oficina de un senador como secretario adjunto. Mi madre trabajaba en una organización sin ánimo de lucro que prestaba ayuda en misiones humanitarias. A mi padre le encantaban los museos, los centros científicos y cosas por el estilo. Empezaron a llevarme a museos de aviación y cosmonáutica, probablemente mucho antes de lo que debía. Mi padre siempre decía que dedicaría mi vida a la aeronáutica, a juzgar por cómo se me iluminaban los ojos de 3 años al ver las exposiciones. Desde entonces, mis padres apoyaron mi amor por los vuelos al espacio abierto. Cuando cumplí 18 años, me alisté en las Fuerzas Aéreas. Obtuve la licencia de mecánico, estudié aeronáutica y me convertí en ingeniero. A los 24 años, ya me preparaba para trabajar en Boeing o Airbus, nada más terminar mis estudios. Pero entonces, recibí una carta que lo cambió todo. Era de la NASA. Querían que fuera a trabajar a la nueva Estación Espacial Internacional. Me quedé sin palabras. Leí la carta 1.000.000 de veces, tratando de creer lo que veía. Era un sueño hecho realidad. Los llamé de inmediato y les dije que sería un honor para mí. Pasé el año siguiente preparándome para el vuelo espacial. Pensaba que el campamento de entrenamiento había sido lo más difícil por lo que había pasado nunca. Sin duda, fue mucho peor que obtener el título de ingeniero. Pero nada de eso me preparó para los entrenamientos que tenía que pasar para volar al espacio. Había simulaciones en condiciones de ingravidez, entrenamientos con el control del transbordador y un régimen de ejercicios físicos muy estricto. Y no estaba solo. La NASA tenía 60 candidatos compitiendo por 40 plazas. Pero me dijeron que si aprobaba todas las pruebas, una de esas plazas sería mía. El director del programa era un antiguo piloto y tenía muchas ganas de enviar al espacio a la persona adecuada. No era ciego ante el evidente nepotismo en el trabajo, pero no podía negar que, aún así, estaba encantado. 14 meses, 2 semanas y 6 días después, estaba abrochado en el transbordador junto con los primeros 8 astronautas que iban a viajar a la estación. Pasar por la secuencia previa al lanzamiento fue como algo natural cuando salimos de la atmósfera terrestre hacia las estrellas. Parecía que había estado haciendo eso toda mi vida. Y cuando vi por primera vez mi nuevo hogar para los próximos 2 años, supe que estaba donde debía estar. La ISS-2 es más grande que la primera. Tiene capacidad para 4 veces más tripulación y puede albergar a 40 empleados fijos. En ese momento, ya llevaba funcionando unos 5 años. Su construcción comenzó mucho antes de la fatal catástrofe de la primera estación espacial. La primera ISS todavía se podía ver allí, flotando en órbita inversa con respecto a la nueva estación. En comparación con la ISS-2, parecía un remolcador junto a un transatlántico. Según había oído, la tripulación de la segunda estación la estaba desmontando para obtener piezas de repuesto. Pero eran muy cuidadosos con lo que cogían y con lo profundo que se adentraban en su interior. Nadie sabía exactamente por qué. Los detalles de la operación de rescate eran un secreto muy bien guardado,
conocido solo por el jefe de la estación, el capitán Shaw. Lo único que sabía la mayoría era que algo había sucedido en la primera ISS, que había provocado la muerte de 9 miembros de la tripulación. Era una catástrofe que los altos mandos no querían que se repitiera, sobre todo cuando el número de víctimas en la nueva estación podía ser mucho mayor. Cuando nos acoplamos, no pude evitar mirar cómo pasaba flotando esa triste reliquia antigua. Me preguntaba si algún día alguien miraría la estación a la que yo estaba entrando y solo vería un montón de metal roto. El capitán Shaw nos recibió en el hangar cuando aterrizamos. Era un hombre de mediana edad. Tenía el pelo canoso y entrecruzado, cortado en un cuidado corte alto. Nos miró críticamente, de pie entre 2 oficiales vestidos con uniformes de seguridad. Parecía aprobar lo que veía, en su mayor parte. Se parecía a otros cientos de jefes que había visto durante mi servicio. En cierto modo, eso era tranquilizador, si entienden lo que quiero decir. Era predecible, y yo podía trabajar con eso. Entonces, el capitán carraspeó y se dirigió a nosotros con su voz fuerte y resonante. Jem, me complace darles la bienvenida a bordo. Soy el capitán Charles Shaw, y todos ustedes servirán bajo mi mando durante su turno en la Estación Espacial Internacional 2. Ahora mismo hay 20 personas en la estación, y cuando los 40 de ustedes que han pasado la selección se instalen, estaremos al completo. Algunos de ustedes formarán parte del cuerpo de ingenieros, bajo la dirección del ingeniero jefe Roberts. Otros trabajarán bajo la dirección del Dr. Williams en el cuerpo científico. Varias personas trabajarán en el servicio de seguridad bajo mi mando personal. Pero independientemente de dónde trabajéis, debéis consideraros un solo equipo y una sola familia. Todos estamos aquí para ayudarnos mutuamente y garantizar la seguridad de esta gran estación. Así pues, ingenieros, seguid las flechas hacia la izquierda, personal científico hacia la derecha, y el servicio de seguridad, bueno, vosotros venid conmigo. Nos dispersamos por nuestros departamentos. Así comenzó mi primer día de trabajo en la ISS-2. Roberts es uno de los mejores jefes que he tenido, y resultó ser otro ex-piloto. Era increíblemente tranquilo, y los 15 que formábamos el cuerpo de ingenieros estábamos orgullosos de trabajar bajo su mando. Nos dividió en 3 grupos principales, con 3 ingenieros para cada ala de la estación. Pasábamos los días trabajando como los elfos de Papá Noel, tratando de pasar desapercibidos mientras realizábamos las reparaciones que mantenían la estación a flote. Se podría pensar que trabajar en una estación espacial es extraño, pero es sorprendente lo rápido que uno se acostumbra. En algunas zonas hay gravedad artificial. Se trata principalmente de los compartimentos situados bajo los anillos giratorios en los extremos de la estación, pero en el resto de lugares simplemente flotas libremente. Yo estaba en el cuerpo de ingenieros, así que la mayor parte de mi trabajo consistía en montar equipos y reparar consolas. De vez en cuando salimos al exterior para solucionar problemas con el revestimiento, pero obtener permiso para salir al espacio abierto es más difícil si no se trata de una situación de emergencia. En la estación había unas 60 personas en todo momento. A veces éramos un poco más, a veces un poco menos, pero básicamente había 35 miembros del equipo científico, 15 ingenieros y 10 miembros del equipo de seguridad. La razón por la que necesitábamos tanta seguridad quedó clara durante mi primera semana. Los miembros del equipo científico eran geniales, pero a veces se dejaban llevar por su trabajo. Las discusiones eran frecuentes y se llamaba constantemente al servicio de seguridad para resolver las diferencias. Por nuestra parte, nos mantuvimos al margen de estos dramas, pero en más de una ocasión, los ingenieros fueron testigos de acalorados debates del equipo científico. Hablando del equipo científico, ellos eran los que hacían el trabajo real. Me encantaba ir a los laboratorios botánicos para configurar diferentes sistemas o trabajar en sus sistemas de hidratación. Era como entrar en un invernadero en la Tierra, y siempre estaban desarrollando algo nuevo. La mayor parte de ello
estaba por encima de mi comprensión. Yo soy más de manos en el aceite que en la tierra, pero la esencia era que cultivaban plantas capaces de sobrevivir en otros planetas. En ese momento, la atención se centraba en Marte, pero también se preparaban para cosas como la colonización del espacio lejano. Los laboratorios botánicos también proporcionaban la mayor parte del oxígeno de la estación. Se consideraban una de las secciones más importantes de la nave. Una de mis primeras salidas al espacio tuvo que ver con la instalación de un revestimiento más grueso en esa parte de la estación, por si se producía una colisión con objetos extraños. Además de los laboratorios botánicos, hay un laboratorio 2, que servía como sección de ingeniería. En esto me entendía un poco mejor. Allí se trabajaba en hipótesis de aeronaves. Aeronaves que pudieran sobrevivir en el espacio durante largos periodos de tiempo y recorrer grandes distancias con pequeñas reservas de combustible. Podía entender muchos conceptos científicos, pero en la Tierra rara vez me pedían que diseñara una nave espacial que pudiera soportar tal presión. Construían algunos prototipos directamente in situ. Mis colegas a menudo tenían que alejarme para que los científicos dejaran de sonsacarme ideas. El laboratorio 3 se ocupaba del abastecimiento de alimentos a largo plazo, y en esencia era un grupo de ingenieros que intentaban crear un replicador. Todos crecimos con Star Trek y sabíamos que cada nave espacial necesitaba un replicador para preparar comidas, aperitivos y té Earl Grey caliente. Intentaron fabricar una impresora 3D para alimentos, pero era difícil decidir qué base alimentaria sería fácil de almacenar y reproducir para viajes largos. El laboratorio 4 se centraba más en los problemas terrestres y contaba con centros de análisis convencionales para cuestiones como la contaminación, la deforestación y similares. Trabajaban en compuestos para eliminar el petróleo del agua de mar y en disolventes para extinguir incendios forestales, cosas que, últimamente, parecían envenenar la vida de las personas. No había mucho trabajo práctico, principalmente cosas hipotéticas, pero siempre trabajaban con ahínco. Por último, el Laboratorio 5 se dedicaba a las transmisiones al espacio lejano, y parecía que eran ellos quienes más necesitaban nuestra ayuda. Intentaban que algo respondiera a una de sus señales, que algo devolviera la transmisión. Tenían allí tanto equipo, tanta tecnología extraña, que parecía estar constantemente averiada. Y gran parte de ella era chatarra vieja, que yo no tenía ni idea de cómo reparar. Con todas estas preocupaciones, no es de extrañar que, sin darme cuenta, ya llevara 6 meses en el espacio. Y fue entonces cuando nos enviaron por primera vez a la ISS. Llegamos al comienzo del turno y nos dijeron que 4 de nosotros debíamos presentarnos en la oficina del capitán Shaw. Estaba leyendo unos informes cuando los 4 entramos. Parecía estar pensando seriamente en algo. Nos miraba de vez en cuando, reflexionando sobre lo que había en el informe, antes de finalmente juntar los dedos en forma de casa y mirarnos. En ese momento me sentí como si me estuvieran evaluando y me sorprendí a mí mismo pensando que esperaba no tener problemas. «Caballeros», dijo, «este es un trabajo de suma importancia. Debe realizarse siguiendo las instrucciones al pie de la letra. No hay lugar para la improvisación. Irán solos a la ISS para retirar 3 antenas grandes del lado norte. El equipo de transmisión las necesita para reemplazar las que perdieron esta mañana debido a los escombros. Si no las retiramos de la ISS-1, pueden pasar 3 semanas antes de que podamos llevar otras nuevas en el próximo transbordador. Además, exijo que los 4 sigan las normas establecidas para visitar la estación». Levantó el dedo, mirándonos a todos, dispuesto a exponerlas. Primero, bajo ninguna circunstancia entrar en el interior de la ISS por ningún motivo. Segundo, intenten no mirar la estación mientras trabajan. Tercero, lo que vean o no vean en la ISS no debe volver con ustedes. No se lo pueden contar a nadie, y lo mejor es dejarlo en la esclusa al regresar. ¿Entendido?
Todos asintimos, pero nos pareció bastante extraño. ¿Qué temía que viéramos? En una estación espacial no debería haber nada que se pudiera ver, ¿verdad? Había sido abandonada tras la catástrofe, y lo único que se podía encontrar allí era lo que había quedado atrás. Cuanto más lo pensaba, más extraña me parecía la petición. Cuando nos subimos a la pequeña lanzadera, les expresé mis preocupaciones a los demás. Conmigo estaban Rob, Patty y Clemens, todos ellos chicos de confianza con los que había entablado amistad. Rob era un ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con experiencia en aeronáutica. Al igual que yo, era otra víctima de los intensos interrogatorios del Laboratorio 2. Paddy era un marino retirado y se jactaba de haber trabajado en submarinos nucleares. Clemens era del ejército, pero se había dedicado mucho a la ingeniería de campo en zonas de combate y sabía construir cosas rápidamente sobre la marcha. Todos se limitaron a encogerse de hombros en respuesta a mi pregunta, diciendo que probablemente se trataba de una instrucción estándar para todos. Seguramente tenía que ver con los acuerdos de confidencialidad que firmamos antes de partir. Al fin y al cabo, es su espectáculo, dijo Patty. Tenemos que jugar según sus reglas. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza una extraña sensación cuando nos acercamos a la estación y nos acoplamos en el exterior. Teníamos unas 2 horas antes de tener que despegar, tiempo suficiente para hacer lo que teníamos que hacer. Cuando salimos, recuerdo haber sentido una oleada de emoción que ahogó mi inquietud. Las salidas al espacio siempre han sido tan emocionantes. Es difícil preocuparse por algo más que por la calidad de tu traje espacial cuando estás flotando en el vacío. Nos movíamos por el exterior de la estación, saltando, y probablemente parecíamos ridículos para cualquiera que pudiera observarnos. Encontramos el primer plato con bastante facilidad. Patty se puso a trabajar con el cortador y Rob le ayudó. Mientras tanto, Clemens me dijo que lo siguiera para que pudiéramos ocuparnos del segundo plato. Estaba cerca, pero se encontraba junto a una de las ventanas de observación. Fue difícil no mirar dentro cuando nos acercamos al plato, preparándonos para quitarlo. Detrás del cristal flotaban todo tipo de objetos desechados, y mientras chocaban silenciosamente contra el panel, me obligué a volver a la tarea. Clemens encendió el soplete y comenzó a cortar los pernos que sujetaban el plato grande en su sitio. Yo lo sujetaba, no queriendo que se escapara una vez liberado, pero una y otra vez me sorprendía a mí mismo mirando por la ventana. Vi un osito de peluche flotando junto al cristal. Sus ojos negros como botones parecían suplicarme que fuera a rescatarlo de la estación. Y entonces el primer perno salió disparado al espacio. Mientras Clemens trabajaba en el segundo, pasó lentamente una bolsa de comida, cuyo celofán brillaba ligeramente con el reflejo de la luz. «Pon el pie en el lado izquierdo, por favor. Lo está tirando por el tercer tornillo», dijo Clemens por la radio. Hice lo que me pidió y volví al trabajo. La luz de la soldadura por arco me hizo entrecerrar los ojos cuando cortó el tercer tornillo. Me giré para no quemarme la retina. Al hacerlo, mi mirada volvió a posarse en las ventanas de la estación. Y entonces lo vi. Un humanoide de piel gris. Sus ojos del color de los glaciares me miraban directamente desde el interior de la Estación Espacial Internacional. Sus ojos no eran más expresivos que los de un osito de peluche, pero parecía que me atravesaban con la mirada. Grité, pero solo yo y el vacío oímos mi grito. Cuando se cortó el último perno, sentí como una repentina ingravidez me envolvía, cuando el plato en el que me apoyaba se desprendió de repente. El horror me impulsó y me incliné, tratando de alejarme del ser de ojos azules detrás del cristal. Cuando empecé a flotar en el vacío junto con la antena parabólica, no estaba seguro de poder detenerme. Afortunadamente, Clemens me agarró por el tobillo cuando pasaba volando. Me tiró de vuelta del vacío junto con la antena. «Ten cuidado, chico. ¿Has perdido el equilibrio?» Por un segundo, miré hacia la ventana, deseando mostrarle lo que había visto. Pero había desaparecido.
solo había basura flotando, y no pude evitar notar que el oso también había desaparecido. Fuera lo que fuera esa criatura, ¿estaba cazando a su osito? Y ahora ninguno de los dos estaba por ninguna parte. «¿Chico?», volvió a preguntar Clemens. «¿Estás bien?». Asentí con la cabeza. Un segundo o dos después, le di las gracias por salvarme y le dije que seguramente solo había perdido el equilibrio. Cuando regresamos a la ISS con nuestros platos, mi mente estaba llena de la imagen de esa criatura y tenía más preguntas que nunca. Alguien nos esperaba en la esclusa cuando regresamos y no me sorprendió ver que era Riley, el jefe de seguridad. Riley parecía más un portero de discoteca que un oficial de seguridad de la NASA. Era una montaña de 2 metros de músculos intimidantes, con unas manos que sin duda se sentirían incómodas en un traje espacial normal. Se rumoreaba que era un marine elegido personalmente por Shaw. Obedecía al capitán y a nadie más. Sabía que mi jefe le tenía un miedo mortal. El jefe del equipo científico lo evitaba a toda costa. Aparte de Shaw, parecía que nadie tenía ganas de relacionarse con él. Sonreía mientras bloqueaba la puerta de la esclusa, pero era difícil no fijarse en su mano, que descansaba sobre la palanca que podía abrir la escotilla y enviarnos a todos a dar vueltas por el espacio. «¿Ha ido bien el viaje?», le preguntó a Clemens, que iba delante. «Muy bien, recogimos los 3 platos, tal y como se nos ordenó, y volvimos antes de lo previsto». «Genial», dijo, mostrando demasiados dientes. «Chicos, ¿encontraron algo más allí? ¿Trajeron algún recuerdo por casualidad?». Clemens negó con la cabeza. «No, de nuevo, tal y como se nos ordenó». «Bien, bien», dijo Riley, sin quitar la mano de la palanca. «Id a desinfectaros y luego volved al trabajo. Enviaremos a un par de chicos del laboratorio 5 a recoger esos platos. Al fin y al cabo, la precaución no viene mal». Nos dejó pasar y vi cómo Clemens respiraba hondo cuando por fin llegó al final del pasillo. Al parecer, no era el único que temía que tirara de esa palanca. Intenté borrar de mi mente lo que había visto. Lo intenté, pero no podía quitármelo de la cabeza. A veces me despertaba y veía esos penetrantes ojos azules mirándome desde la oscuridad, y lo recordaba todo de nuevo, y necesitaba saber más. Tenía que averiguar qué era aquello, y mi primer paso fue investigar. En la estación había un amplio acceso a medios digitales que se podían utilizar con fines de investigación y estudios de trabajo, pero, sorprendentemente, había muy poca información sobre la primera estación espacial internacional. Todos conocíamos la historia, cómo los fragmentos los golpearon cuando un meteorito chocó con otro meteorito que pasaba. La trayectoria lanzó los fragmentos contra la estación. Ocurrió de forma repentina. La tripulación apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando. La cabina se despresurizó demasiado rápido como para que la evacuación fuera posible. Ese día murieron 7 personas, 3 mujeres y 4 hombres. 3 eran estadounidenses, 2 alemanes y 2 rusos. Hojeando las fotos de los fallecidos, me detuve en uno de los rusos. Me sentí mal cuando vi sus perfectos ojos azules. Yuri era un científico que estudiaba el efecto de la ingravidez en el cuerpo humano. También era médico de la nave. Parecía sorprendentemente inalterado para ser alguien que había sobrevivido a una descompresión repentina. Aparte de la piel grisácea, era la viva imagen de la salud. Eso me hizo pensar en cuántas personas más podrían haber estado allí después de que se les diera por muertos. ¿Estaban ocultando algo en la primera ISS? Empecé a recabar información sobre la tripulación anterior, pero la mayor parte de la información que obtuve era vaga y poco fiable. El ingeniero jefe Roberts conocía a uno de los astronautas, el comandante Glenn. Trabajaba en algún protocolo para el espacio lejano o algo por el estilo. Todo era muy secreto, pero dijo que la NASA se estaba preparando para intentar misiones tripuladas más allá de nuestro sistema solar. Uno de los científicos del Laboratorio 2 dijo que el Dr. Haber había hablado con él sobre un nuevo motor cuando buscaban asistentes de investigación en Boeing.
Se suponía que mejoraría los vuelos espaciales y reduciría el tiempo de viaje. Uno de los chicos del Laboratorio 3 me contó que había intercambiado correos electrónicos con el ingeniero Kirst sobre una nueva composición para impresoras de alimentos. Sus investigaciones conjuntas ayudaron a impulsar su proyecto actual, antes del incidente con la ISS-1. Hablé con varias personas, haciendo preguntas con cautela, pero intenté no llamar la atención del servicio de seguridad. No sé muy bien por qué, pero después de aquel pequeño incidente con el jefe de seguridad Riley, no quería que se enterara. Sin embargo, parece que no fui lo suficientemente cuidadoso, porque un día abrí un artículo sobre el incidente y descubrí que lo habían modificado y habían eliminado los nombres de los fallecidos. Unos días más tarde, se publicó una nota interna en la que se decía que el interés por la antigua ISS era contraproducente para la misión actual, y de repente la gente se mostró menos dispuesta a hablar conmigo sobre los viejos tiempos y los amigos fallecidos. Apenas un par de semanas después, volví a encontrarme cara a cara con Riley. Estaba reparando la consola del Laboratorio 5 cuando levanté la vista y lo vi inclinado sobre mí con una llave inglesa en la mano. No era amenazante, pero la sola visión de ese tipo fornido, golpeando ligeramente la herramienta contra la palma de su mano, me hizo tensarme. También sonreía, algo a lo que no estaba acostumbrado. Riley era uno de esos tipos que, según mi imaginación, podrían matar conejos a golpes hasta la muerte, y no por casualidad. «Hola, grandullón. He oído que estás haciendo preguntas sobre la antigua estación». Riley nunca se molestaba en recordar nombres. Para él, todos eran amigo, deportista o grandullón, a menos que fueras de rango superior. En ese caso, se dirigía a ti como señor. «Sí», dije, tratando de comportarme con naturalidad, mientras terminaba de cablear la consola. «¿Hay alguna razón en particular?», preguntó. «Solo por curiosidad», respondí. «¿Estás escribiendo un informe o algo así?». «¿Qué más da?», pregunté, un poco cansado de todo aquello. «Bueno, la diferencia es que al Capitán Shaw no le gusta que la gente investigue demasiado el incidente de la ISS. Perdió a muchos amigos en esa estación, hombres y mujeres a los que conocía bien. Y no le gusta que la gente remueva viejas heridas. No querrás disgustar al capitán, ¿verdad?». Le dije que lo entendía y se marchó. De hecho, después de eso quise saber más, ahora que comprendía que había algo más detrás de esa historia. Resultó que había un secreto más profundo de lo que había imaginado. Cuando volví a mi camarote ese día, había una nota debajo de la almohada. Decía: «Nos vemos en el almacén del pasillo este. Tengo algo que te puede interesar». No sabía quién la había dejado, pero tenía que ser alguien que vivía allí. Solo nosotros teníamos acceso con la tarjeta llave, aparte del servicio de seguridad, así que tenía que ser Rob, Mackie o Davis. Supuse que podría ser una trampa del servicio de seguridad, pero ¿para qué? Riley ya me había asustado. ¿No era eso suficiente? Al final, decidí ir a ver quién era. ¿Qué tenía que perder? En los almacenes guardábamos repuestos y equipos que podían ser necesarios para determinados trabajos. Cables, herramientas, aislamiento. Todo eso estaba allí, esperándonos. Los almacenes no se encontraban en zonas con gravedad artificial, por lo que las cajas estaban cubiertas con tapas de plástico para que no salieran volando. El interior del almacén del pasillo este era un poco espeluznante, pero cuando se encendió la luz, vi a Davis, que me esperaba allí con aire impaciente. Davis era un veterano, un tipo que estaba allí antes de mi llegada. Era la mano derecha de Roberts. A todos nos gustaba bromear diciendo que Davis había estado esperando allí hasta que construyeran la segunda estación, pero sin duda sabía algo sobre el equipo y el funcionamiento interno del complejo. Algunos incluso decían que había trabajado en la estación espacial original antes del accidente, pero nadie podía confirmarlo. «He oído que has estado haciendo preguntas sobre la antigua ISS», dijo, inclinándose hacia mí mientras se acercaba. Luego, casi en un susurro,
añadió. ¿Los viste en la antigua estación? No hacía falta que preguntara a qué se refería. Simplemente asentí con la cabeza. Me puso un pequeño cuaderno en la mano y antes de alejarse hacia la puerta, no dijo nada más. Pero cuando volví a mi camarote y empecé a leer, comprendí que no era necesario. Dentro había la confirmación de que no estaba loco. En aquella antigua estación había otros, y el capitán Shaw lo sabía. Davis escribía sobre un meteorito que la estación estaba estudiando. Un meteorito con extrañas bacterias viviendo en su interior. La tripulación estaba experimentando con el metal de la roca. Tomaron todas las precauciones, pero aún así se produjeron accidentes. Uno de los científicos se expuso a las bacterias. Era el Dr. Haber, y su piel se volvió gris. Estaba bien, mejor que nunca. Pero también descubrieron que no necesitaba respirar. Su nueva piel era más gruesa, incapaz de soportar el vacío del espacio indefinidamente, pero podía sobrevivir a una exposición breve. También necesitaba mucha menos comida para mantener su cuerpo. Fuera lo que fuera, lo había cambiado a nivel evolutivo. Y eso les fascinaba. La tripulación estaba experimentando con este cambio cuando hicieron otro descubrimiento. La bacteria era contagiosa. Pronto todos la tenían. Y fue entonces cuando la NASA, concretamente el capitán Shaw, decidió ponerlos en cuarentena. El accidente fue simulado para aislarlos del resto del mundo, pero esto permitió a la NASA experimentar con la tripulación infectada. Ahora Shaw esperaba comprobar los límites de su enfermedad y presentarlos a la comunidad científica como la tripulación de su nuevo programa de investigación del espacio lejano. Debían convertirse en los pioneros de la próxima generación, pero por el momento los mantenían en la antigua ISS como prisioneros. Esa era la verdadera razón por la que teníamos que recoger esos platos. Intentaban enviar mensajes al mundo real y a Shaw le costaba mucho silenciarlos. En el diario se sugería destruir el libro después de leerlo, pero ¿cómo iba a hacerlo? Era la prueba de lo que estaba haciendo Shaw. Pensé que podría esconder la revista hasta que encontrara la manera de contarlo. La llevaba conmigo todo el tiempo, pensando en qué hacer a continuación. Pero al cabo de unas semanas me relajé. No vi que los servicios de seguridad me siguieran y no recibí otra visita de Riley. Así que pensé que quizás se habían olvidado de mí. Olvidé lo fácil que sería deshacerse de mí y hacer que pareciera un accidente. Tenían a su disposición un vacío infinito. Resultó que había destinos peores. Todo comenzó cuando regresé y descubrí que Davis había desaparecido. Se decía que había regresado a la Tierra, algo relacionado con su familia. Pero yo sabía que no era así. Davis no tenía familia en la Tierra y la estación era su hogar. Durante el resto del día sentí un nudo en el estómago y cuando me acosté esa noche, me pregunté cuánto tardarían en venir a por mí. No tuve que esperar mucho. Me resistí, pero me taparon la boca con fuerza. Supongo que mis compañeros de camarote no se dieron cuenta de mi secuestro. Me esposaron antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, pero ya daba igual. Riley vino con otros 2 guardias. Me trataron con la misma facilidad con la que se trata a un niño pequeño. Los pasillos estaban a oscuras mientras me empujaban por ellos. Nunca había pensado en lo insonorizadas que podían estar las cabinas, pero la mayoría probablemente sabía que era mejor no meterse con los servicios de seguridad. Me llevaron a la esclusa y por un momento temí que simplemente me lanzaran al espacio. Allí nos esperaba el capitán Shaw. En lugar de parecer triunfante, como yo esperaba, en realidad parecía decepcionado. «Chico, si tenías tantas ganas de saber qué había en la antigua ISS, solo tenías que preguntar. Espero que tus respuestas hayan valido la pena, chico», dijo. Cuando Riley me empujó dentro del pequeño transbordador que utilizábamos para las misiones a la ISS, supe que no iba a morir rápidamente. Me clavaron una aguja en el cuello antes de empujarme por la puerta y hacia la escotilla abierta de la estación. Solo tuve que jadear unos segundos antes de que una mano gris se extendiera para agarrarme,
y Davis me arrastrara al interior de la decadente ISS. Así es como me convertí en prisionero de la Estación Espacial Internacional. Pero no voy a formar parte de su programa Espacio Profundo. Cuando nos lancen fuera del sistema solar, esta grabación puede